En Juan 13:37, comenzamos por Hola, Susi. ¿Cómo está? Bien, vamos a ver que quiero ponerte la prédica. La prédica decía que yo no sentía no me iba a predicar y te voy a poner la prédica para que escuches. ¿La abuela está por ahí? ¿Qué le pasó? Papá y te va a ocupar, pero no quiere estar. ahora está haciendo. Bueno. Hola, Eli. Ahí vengo de... Ah, no, yo me he contestado, Eli. Ok, está bien. Eso está en pobre. Ay, mira, cuando uno predica también, mi mamá dice, tú vas para la palabra. Ay, mira, cuando me lo hablas, eso sí. Cuando me tengo la predica en grupo, eso. Ahí, estaba pidiendo que te la pones tú la palabra, cuando. Oye, tú estás aquí, a mí te ayuda, a mí me mandé mucho la. No, le dijo, Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde va Jesús? ¿A dónde va? Jesús le respondió, donde yo voy, no puede seguir ahora, mas me seguiré después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondré por mí. De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuere, yo os no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré vos otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, bueno, Señor, ¿cómo sabemos? No sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Bueno, 13:36 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde va? Jesús le respondió, a donde yo voy. No me puede seguir ahora, mas me seguiré después. Acá ya le está diciendo el Señor
que le está hablando por la muerte y la resurrección de él, que él va a morir, porque él dice cuando me voy, pero después vengo, le dice, le está hablando también, vio que de la muerte y la resurrección, porque él cuando muere, se va, y después viene cuando resucita, y él se va a preparar morada para nosotros cuando él murió. Él se fue a preparar lugar, porque él ahí, en la muerte, ahí vio que él llevó todo nuestro pecado, ahí destruyó todo nuestro pecado y principalmente la incredulidad a Dios. Ya podemos tener fe en Dios, porque Él ya puede perdonar nuestro pecado, porque Él ya destruyó esa incredulidad. Por la incredulidad de Adán y Eva, le habló Dios y no creyó a Dios, creyó más a Satanás. Y desde ahí el hombre tiene como Dios a Satanás. Adoró a Satanás y no conoce a Dios. No conoce al Dios verdadero, porque nosotros conocemos a Dios verdadero por fe en el sacrificio de Él. Y ahí va a traer la fe. Porque dice en Gálatas, traer a la fe ya no estamos bajo ayo, ya tiene vida esa fe. Entonces, él le dijo ahí, acá le está anunciando su muerte y la resurrección. Le dijo que él va a ir, pero nadie en esa hora todavía no puede seguir a él. Nadie todavía le puede seguir, porque él tiene que tomar la cruz para destruir, vio que el velo que estaba, vio que cerrado nuestra mente, que era incredulidad. Él rasgó el velo, dice, él tiene que rasgar el velo primero, para sacar la incredulidad de la humanidad, para creerle, y ahí para que pueda, vio que morar en él, la morada que él preparó cuando él murió y resucitó. Fue, vio que él mismo es, nosotros moramos en esa fe, en ese gozo, en esa paz, en esa alegría, esa es nuestra morada. Y desde la muerte y la resurrección, como él rasgó el velo, y el velo es la incredulidad que separaba de Dios, y nosotros teníamos como Dios a Satanás. Solamente desde Adán hasta la venida de Cristo, Satanás era el Dios de este siglo. Pero más Cristo, cuando vino a morir en la cruz, Él ya preparó lugar para nosotros, para actuar en fe. Ya podemos tener la fe personificada, la fe en vida. Ya podemos creer, podemos conocer a nuestro Dios, porque ese velo, esa incredulidad, separaba el alma de la humanidad, del lugar santo al lugar santísimo. Tenemos separación con Dios, porque Adán no creyó, le habló Dios, pero creyó más a Satanás, y ahí se apoderó Satanás por la humanidad hasta la venida de Cristo, y él era el Dios de este siglo. Más después de la muerte y la resurrección de Cristo, él se fue ya, cuando él murió. Pero él no se fue de todo, sino vino otra vez. Cuando él resucitó, vino otra vez. Y entonces ahí dejó a nosotros su vida. Nosotros ahí nos dejó el perdón, porque dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ningún ser humano, ni los antiguos que murieron creyendo ante la muerte y la resurrección, ellos están esperando la salvación de almas. Ellos se fue todo en una cima y esperando, que alguna parte encontramos, dice paraíso, esperando, descansando. Vio que lo que el Señor le prometió a Abraham, Él le prometió por fe, y entonces ahí se fue en la parte más baja de la tierra, dice en Efesios, a sacar a los cautivos, a esos muertos que estaban antes de la muerte de él, que creyeron, y a eso le dieron salvación, y le resucitaron, le dieron salvación.
A ellos primero le dio la salvación y después a nosotros, como dice en Tesalonicenses. Y después lo que nosotros quedamos, después nos da la salvación a nosotros. Y le dice acá, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Nosotros vemos que ellos todo el tiempo, por parábola, por ejemplo, le ponía ejemplo natural, le hablaba de la muerte y la resurrección de él. Y ellos no entienden. En una parte encontramos también en Juan que le dice que preparó la boda. Y le dice, vemos nosotros en la boda, vamos a leer un poquito la boda, que es también un símbolo de la muerte, como Mateo 4 también un símbolo de la muerte, que le están enseñando de su muerte y de la resurrección, y ellos no entienden. Le dice que, vamos a ver, que preparó todo el tiempo le enseña a sus discípulos, y ni aún entiende lo que le dice. Hay mucha incredulidad, no puede todavía entender, por eso tenía que él morir, resucitar, tenía que venir el Espíritu Santo para que pueda entender lo que le ha enseñado el Señor, porque sin venir la fe estaba Dios que cerrado su mente, estaba Dios que con velo, con la incredulidad, y no podía entender la voz del Señor los discípulos. Vamos a ver acá en Juan 2 dice, acá también vemos una parábola que le está enseñando de su muerte. Y dice, la cena, ¿a dónde está la cena? No, en Juan está. Que hizo una... ¿Cuándo? La boda de la cena. Y vemos acá, dice, al tercer día, dice, se hicieron una boda en Canaán de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitadas en la boda de Jesús y sus discípulos. Esta boda es la figura de que el Cristo, cuando Él murió y resucitó, ahí es su boda. Ahí Él hizo la fiesta para nosotros. Y entonces ahí estaba invitada María, dice, y Jesús, vemos nosotros. Y Jesús era el invitado principal para ese boda, porque Él lo que tenía que hacer la fiesta. Y Él era nuestra comida. Y Él era, porque Él era ¿cómo decir? Esta boda era el símbolo de la muerte y la resurrección de Él. Y la familia dice acá, vamos a leer, al tercer día se hicieron una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tiene vino? Jesús le dice, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vemos acá, le está mostrando ahí en este cuadro, en este parábola, en este ejemplo que el Señor está mostrando ya la muerte de Él. Y dice que faltaba vino. Faltaba todavía la muerte y la resurrección de Él, porque cuando Él murió, ahí murió el poder de Satanás, la incredulidad, y rasgó el velo. Dice, templó la tierra, le hizo templar a Satanás, que se apoderaba de esa fe de Cristo, que ahí rompió el velo, ahí destruyó, y ahí le hizo templar a Satanás. La tierra donde habitábamos nosotros era Dios, que la incredulidad era Satanás. En la vieja creación teníamos otros dioses. Y dice acá, ¿qué tiene conmigo, mujer?
diciendo, ha venido mi hora, porque todavía no llegó la hora de la muerte y la resurrección. Eso es lo que le quiere enseñar acá, que está haciendo, es un ejemplo que va a ser la fiesta para nosotros, cuando Cristo vino a morir en la cruz. Esa era la fiesta, como dice también en ese que invitó a los ricos y le invitó en su boda, y nadie puso toda excusa, nadie quiere venir. Ese era los fariseos, que no creyó, nadie quiere venir en su boda, no creía, nadie quiere tomar la cruz, nadie reconoce que era el Hijo de Dios. Así también nosotros decimos que creemos la cruz de Cristo. Yo creo que Cristo ha muerto y ha resucitado. Yo creo, decimos la encarnación de Cristo. Yo creo la palabra, pero cuando le muestra su incredulidad, ni no quiere escuchar la palabra, no le interesa la palabra, no le toca, porque tenemos la vieja creación y no quiere reconocer. La cruz es, dice, el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón dolorido porque ofende a Dios. No querer que escuchar la palabra, no poder escuchar es común que se va a manifestar porque Satanás quiere sacar la palabra. No te toca esta palabra, te divaga la mente, afán, turbaciones, como Marta, turbado, saber las cosas que hacer, y no se humillaba y creía que servía así al Señor, tenía una mente engañosa, creía que así le agradaba al Señor. Pero nosotros sabemos la fe, María, que tenía la fe, que todos los días estaba en los pies del Señor, y por fe solamente, pidiendo perdón de esa incredulidad, vamos a creer la muerte y la resurrección de Cristo, y así vamos a estar en los pies. El pecado nos deja a nosotros la incredulidad, el rechazo a la palabra, porque nosotros tenemos dos creaciones, tenemos el afán, turbaciones, codicia, avaricia del dinero, tenemos que hacer muchas cosas, pero nosotros sí tenemos que hacer, pero tenemos que limpiarnos nuestra mente de esa incredulidad, y decimos que creemos la cruz de Cristo, creemos el sacrificio de Cristo, pero decimos nada más, como el fariseo, decimos nada más, ¿por qué no queremos reconocer nuestra incredulidad? Que tenemos dos creaciones, ese demonio que está luchando contra nosotros, que no podemos escuchar, divaga nuestra mente, no te toca la palabra, cree que ese no es pecado, no le ofende a Dios. Dios te está hablando y Dios te está queriendo enseñar de su muerte y la resurrección, que ya hizo todo, pero ahí Él rasgó el velo, te quiere sacar ese velo de incredulidad que no te deja escuchar, no te toca la palabra, no te interesa. No te interesa la palabra, te cansa, te aburre, te atormenta, no podés aguantar la palabra. Ese es normal, porque tenemos la dos creación, pero ese sacrificio que Él hizo sigue destruyendo el velo, sigue destruyendo para crecimiento. Ahora nosotros ya tenemos la salvación, pero para crecimiento quiere que vaya reconociendo que sí que cree, pero al no humillarse, al no tomar la cruz. Yo que decimos, yo como Pedro decía, estoy dispuesto para morir contigo. Muchos dicen, yo amo al Señor Jesús. Yo nunca voy a seguir el camino del Señor Jesús. Yo voy hasta morir y voy a estar contigo. Y después apenas que viene la dificultad, viene la lucha, le negó 3 veces. Así también nosotros. No entendemos, decimos que nunca vamos a dejar el camino del Señor. Y cuando viene la lucha, enseguida renegamos, enseguida no pedimos perdón, no tomamos la cruz con Él. Decimos que siempre vamos a tomar la cruz con Él. Pero cuando viene la lucha ya empezamos, trae incredulidad de no ir contra Dios. No queremos tomar la cruz, negamos la cruz de Cristo. Como Pedro también somos nosotros. Y dijo acá, Jesús le dijo,
¿qué tiene, mujer? Le dice, aún no ha llegado mi hora. Este es otro cuadro que le está mostrando que él va a hacer la boda, va a ver la boda, la fiesta, pero todavía no llegaba la hora del Señor Jesús para ir en la cruz. Entonces le está mostrando que todavía le faltaba todavía el vino, faltaba todavía derramar su vida, su sangre, faltaba todavía la muerte y la resurrección. Entonces, este es un cuadro de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero nosotros también así decimos, sí, yo creo, yo estoy para seguir al Señor. Toda la palabra que me dice, voy a ir, voy a seguir, pero apenas que te dice tu pecado, tu incredulidad, vení a escuchar la palabra, orá, empezá a humillarte, tomá la cruz, tome mi cruz y sígame, dice. Y nosotros enseguida nos alejamos. Dura cosa esta decimos como el discípulo. Los discípulos también cuando le hablaba de la cruz de Cristo. Los discípulos también querían dejar. Y vosotros también queréis dejar, le dice. Y después Pedro al último se reconocía. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿A dónde? Iremos del sacrificio de Cristo. Tenemos que humillarnos, pedir perdón porque tenemos la dos creación y decimos, nada más que creemos ese sacrificio. Si creemos, ahí hay perdón de pecado. Amplio es el perdón de Dios. Profundo es el juicio de Dios sobre nuestro pecado de incredulidad. Porque hay mucha incredulidad. Porque tenemos la dos creación. ¿Qué quiere sacar la palabra? ¿Qué quiere sacar la oración? A veces ni podemos orar. Y dejamos nomás de orar. Entregamos nuestra vida a Satanás. Si queremos, vio que no podemos orar porque hay una fuerza sobre nosotros, nos carga Satanás. Nos carga Satanás. Con la incredulidad. Con sueño, pereza, cansancio. En vez de humillarnos decimos que creemos la cruz de Cristo, pero no nunca subimos a la cruz, como dice. No subí al monte cortar, dice madera. No queremos subir a la cruz, no queremos confesar nuestra vieja creación. Tenemos dos creaciones. Satanás lo que quiere es sacar la palabra y la oración, porque por la oración y la palabra es santificada. En la oración pedimos perdón, subimos en el monte. En el monte Calvario estaba una cruz. Ahí está la dificultad. Ahí está Satanás que estaba luchando con Cristo y con nosotros. Viene y saca él la fuerza de oración y nos pedimos perdón. Subí al monte en esa dificultad, decirle no puedo orar. Satanás me trae, me pone sueño, pereza, cansancio, me pone que hacer afán, turbaciones, cortar madera, pedí al Señor perdón. Perdóname, Jesús. Nadie quiere, como Pedro decimos, estoy para morir también contigo. Y nosotros confiamos en sí mismos. Como Pedro creía que seguía bien. Mi mamá Pedro le dice, sí te amo. Mi mamá Pedro, sí te amo. Pedro creía que le ama. Se engaña a sí mismo, confianza en sí mismo. Sin la cruz no puede haber amor. Y él no predicaba la cruz de Cristo, predicaba ley. Vemos nosotros en Gálatas 11. Gálatas 11. No, Gálatas 2, 11, por ahí está. Dice, Pablo le dice que cara a cara le recibió, porque predicaba a los gentiles, predicaba la ley, porque la palabra sin cruz es ley. Si sacamos la cruz, esa es la vida de la palabra, es la cruz de Cristo, el sacrificio, la muerte y la resurrección. Y nosotros, tome mi cruz, dice, si no toma mi cruz no puede ser mi discípulo. Y esa cruz
despedir la vieja creación, porque aunque nosotros tenemos a Cristo, tenemos las dos creaciones y tenemos que así fuimos llamados, pelea la buena batalla de la fe, así fuiste llamado, poner en práctica esa guerra contra Satanás, pedir perdón de tu vieja creación, que no te deja escuchar la palabra, no te gusta, decirle no me gusta, no me toca, me aburre, me canso, porque tengo la vieja creación, Satanás, hombre viejo, que te quiere sacar la palabra para digerir. Decirle, Señor, perdóname. Y el Señor todo el tiempo le hablaba de su muerte y la resurrección, y ellos no entendían. Si no tomamos la cruz, Pedro tampoco no entendía. Pedro creía que seguía bien el Señor, y aún después él no predicaba la cruz de Cristo a los gentiles, en vez de predicarle, mostrarles que es pecador, son idólatras, mostrarles su pecado de incredulidad, que tiene otro Dios, le circuncidaba, le mostraba la ley, el bautismo, todo, simbolismo, ayuno, 613 total, 10 mandamientos, decreto de estatuto, 613 total, entre mandamiento y estatuto, 64 decretos y estatutos después. Y ellos querían, que seguir así. Y así también nosotros decimos, creemos que la cruz de Cristo. Y no le queremos mostrar porque hay temores. Vemos nosotros, Pedro era hipócrita, tenía temor de los judíos y disimulaba, siendo que ya estaba Pablo enseñándole la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo muestra el pecado, la vieja creación, porque ahí la vieja creación fue destruida, y que el primer vieja creación es la incredulidad, no querer humillarse, no querer la cruz de Cristo. Te enojas cuando te dice que no crees, te engañas, crees que crees. Solamente podemos creer en la cruz porque ahí fue manifestado la fe, venida la fe. Ya no estamos bajo hacho, ahí tuvo la fe en la cruz. ¿Y cómo tomamos? Reconociendo nuestra vieja creación, nuestra incredulidad, ahí se va rasgando. Por primera vez se rasgó el velo, es cuando aceptamos a Cristo, cuando pedimos por primera vez, ahí la incredulidad se rasgó, pero es para crecimiento. El Señor, así como empezaste, seguile, dice en Gálatas 2, no, en Colosenses 2, 6. Así como empezamos nosotros, en la cruz empezamos a tener contacto con Dios. Ahí empezamos la fe. Y así tenemos que seguir crecer en la fe. Arraigado y cimentado en la fe y en el amor. ¿Y cómo vas a crecer? Escuchando la palabra, por la oración, y la palabra es santificado. Y esa palabra que salió del costado, eso es lo que te va a santificar. La palabra de la cruz, pedir perdón al Señor de tu vieja creación, tu incredulidad, que no te deja escuchar la palabra, no te gusta, no te interesa. Es normal, Satanás sin lucha, pero tenés que pedir, el Señor quiere que tome la cruz y sígueme. Así fuiste llamado. Esa es la buena práctica, porque es buena guerra, porque no va a perder, te va a destruir ese rechazo, cansancio, pereza, como dice en Isaías, dice que en el Señor no hay cansancio, dice correrán y no se cansarán, no se fatigarán. En el Señor no hay fatiga. Y sin embargo nosotros, cuando escuchamos la palabra, nos cansamos, nos fatigamos, nos cansamos, nos aburrimos, nos enojamos cuando nos reprende, cuando nos muestra nuestro pecado, y decimos que nosotros, yo que creemos al Señor, Señor, perdóname, esta palabra no se hace vida en mí, yo me canso, no puedo escuchar mucho, me aburro,
mucho acomodar la palabra, dice, estamos en el mundo. No podemos poder estar escuchando mucho la palabra. Tenemos las dos creación, pero no pelea con las dos de creación que nos deja escuchar la palabra, se cansa, se aburre, le atormenta, no aguanta la palabra. Es común, pero pelea. Así fuiste llamado, aceptar el llamamiento de Cristo. Él te llamó para pelear la buena batalla de la fe, reconocer que hay incredulidad y eso es lo que te cansa, te aturde. Satanás te quiere sacar la vida de fe, que te guste esa palabra, que saborea. La palabra tiene que ser como miel. Dice, la palabra es como miel. Sabroso tiene que ser, pero nosotros como tenemos la incredulidad, tenemos yo la vieja creación, que te aburre, no te cae sabrosa, no crees más y más. ¿Cómo te está cayendo esta palabra? ¿Te aburre, no te toca? ¿Te enojas cuando te dice tu vieja creación? ¿No querés subir en la cruz? Y no cae, nosotros tenemos las dos creaciones. Tenemos la incredulidad, el aburrimiento. Todavía no se cumple en nosotros porque falta la limpieza. Ese de querer saborear más y más. A Cristo va a saborear esa fe, gozo, alegría. Va a querer escuchar más y más la palabra. Pedí al Señor, me aburre. Me atormenta, no puedo aguantar mucho. Límpiame mi mente. Esa es la función del alma. Afán, turbaciones que te vienen en tu mente, no aguantar más, no poder digerir más ese miel, esa vida de fe, gozo, alegría, que te tiene que gustar más y más. Pelea la buena batalla de la fe. Así fuiste llamado. Cristo primero peleó, hizo la buena práctica y no perdió. Él ganó a Satanás, destruyó el velo, le hizo templar la tierra a donde habitábamos, desde la venida, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, y después rompió la roca, se partió en el medio esa roca de dureza, de incredulidad. Cristo hizo en su muerte, en Mateo 27, 52 por ahí está, cuando entregó su espíritu. Él murió y resucitó y destruyó a Satanás mismo, esa incredulidad. Satanás es tu vieja creación, ese que no te deja digerir el miel, no te deja digerir la palabra, no te deja, no te gusta la palabra, te aburre, te quiere sacar, ya te turba, quiere levantar y ir, porque no aguanta tu alma, porque estamos llenos de la vieja creación. Pelea la buena batalla de la fe, porque no va a perder, no se va a apoderar de ti Satanás. Si tú pides perdón de esa incredulidad, porque tome mi cruz cada día, dice. Pablo dice, cada día muero. Dice, no que sea perfecto, sino prosigo, continúo si logro. Y haber logrado esa perfección de fe, que te guste más esta palabra, que te guste más esta palabra. Saboreé esta palabra, Señor, no puedo saborear porque tengo mi vieja creación y el hombre viejo. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, nos trastorna para avanzar, para correr la carrera, para avanzar la fe, gozo, alegría. Esa es nuestra carrera, nuestro avance en Cristo. He acabado la carrera, dice Pablo, cuando ya va a morir él. Así creció su fe, porque pelea la buena batalla, acepta el llamamiento de Cristo, que es en la cruz. Nosotros este camino de la cruz todo el tiempo. Señor, perdóname, porque todo el tiempo te lucha, la vieja creación te lucha Satanás. Te dice, te está mostrando Dios que como a Cristo el otro día, como dije de Mateo, le ofrece el reinado a Cristo. Y postrare me adorare, te daré todo mi reino de Dios. Todo mi reino. ¿Qué es el reino de Dios? Ese afán, turbaciones que hay en ti, que te gobierna tu mente,
las cosas que hacer. La codicia del dinero no es feo tener, la miseria también tiene que humillarte, porque ese es mal testimonio, pero no es feo tener, pero en la codicia es pecado, que te gobierne tu mente, saca el lugar de esa fe, gozo, para alegría, saca el lugar de Cristo, esa codicia es tu vieja creación, que tenés que destruir. Señor, perdóname, porque no puedo escuchar la palabra. No puedo orar suficientemente, no me puedo limpiar. Mi mente, Señor, está en el afán, turbación. Las cosas que hacer, tienes que hacer, pero tu mente tiene que estar libre mientras que está haciendo, mientras que está limpiando, porque también mal testimonio tener todo sucio tu casa, no hacer nada. Vagancia también es pecado, tienes que humillarte, pero mientras que está haciendo, decirle, Señor, límpieme mi mente, ese pensamiento, turbaciones, nervios que tengo cuando estoy haciendo mi cosa, y ahí cuando está Dios que haciendo tus cosas naturales, estén limpiando tu mente, toma la cruz, reconoce que esta no está perfecta todavía como Pablo. Pablo nos dice, no es que sea perfecto, no es perfecto todavía la fe, no es todavía Dios perfecto el amor, gozo para alegría, por eso hay turbaciones, pero pelear contra eso, pedir, proseguir, para lograr ese avance. Sin la cruz no hay avance, ese camino de la cruz, dice en una alabanza, no faltará espino en tu camino, y ese espino hará campa y no sembráis entre espinos, dice la palabra, y ese espino es la turbación de las cosas terrenales, porque estamos en este mundo, pero tenés que pelear, no entregarte tu mente en el afán, turbaciones, codicia, avaricia de la riqueza, miseria, abandono, aflicción de espíritu, de la miseria pedí. Ese es pecado, el Señor no es miseria, el Señor es abundancia, pero tiene que limpiar tu mente. Pedí mal, ¿por qué? Pedí con afán, turbaciones, con miseria, y no pedí esa incredulidad que tenés, no reconocer tu vieja creación de miseria, abandono, y pedí mal, con incredulidad. No te gusta esta palabra, jamás puede decir que te gusta esta palabra, si no pueden escuchar, lleno de turbaciones, lleno de vieja creación limpia, hará campo, solamente en la cruz puede arar, ahí puede limpiar ese espino que está en tu mente, que no te deja escuchar la palabra, no te toca la palabra, te saca de la palabra, porque tenés que hacer ese espino, ese la turbaciones que te saca, ya está pensando que tenés que hacer tal cosa, tenés que pensar de las cosas terrenales. Al Señor Jesús le ofreció, el Señor quiere que deje la cruz para adorar a Él, para gobernarte en miseria, abandono, en afán, turbaciones, y pedí y no pedí, porque como si fuera que no pedí, porque no limpiar. El Señor quiere un corazón limpio, quiere que crucifique, dice, tu vieja creación, quiere que suba a la cruz para darte ese miseria, abandono. Trabajá y no tenéis, trabajá y no tenéis, te esforzás y no tenéis nada, porque pedí mal, porque no te limpias de ese afán, turbaciones, ese espíritu de miseria, abandono, esa incredulidad, no podés escuchar ni la palabra, te está apartando de la comunión y no pedí perdón, ese cansancio, sueño, pereza, de tanto trabajo, ya no podés entrar en la presencia de Dios, no podés pedir perdón en la oración, tienes que limpiarte, subir en el monte, pelear contra Satanás, el monte es la dificultad que se te manifiesta, que no podés, ese sueño, pero ese cansancio, de tanto trabajo, de tanto afán, pedir perdón y cortar madera ahí, la madera es Cristo, cuando le faltaba, cuando la agua era amarga, y ahí echó árbol, echó madera, pedazo de tronco,
ahí endulzó el agua. Ese Cristo ya haya empezado a humillarte ahí en la cruz. Ahí cuando te reconoce que no podés escuchar esta palabra, porque la agua amarga está lleno de pecado y esa agua amarga. Esa es incredulidad, afán, turbaciones, codicia, avaricia en las cosas terrenales, miseria, abandono. Cuanto más trabajas, solamente te falta todo. Esa miseria que nadie tiene, que puedo remediar, que no tengo, pedí perdón, porque esa es tu vieja creación. Porque pedí al Señor y mucha incredulidad a la palabra, por eso me viene miseria, abandono. Pedí mal y decir que creé la cruz de Cristo y no crucificar tu vieja creación. Pedí al Señor perdón. Es normal que Satanás va a querer sacar ese deseo, no querer ni escuchar la palabra, te atormenta, te aturde, hará campo. Pedí perdón, proseguí a ver si lográs ese formato de Cristo de fe, gozo, paz, alegría. Está lejos de Dios tu mente. Tu pensamiento no puede escucharte aburrir esta palabra. Te atormenta y no pedir perdón. No puedo aguantar mucho. Me canso. Me agarra sueño, pereza, correrán y no se fatigarán. Pero esta palabra no se cumple. Porque hay incredulidades, no puedo ni escuchar la palabra. Me canso, me fatiga, perdóname. No te puedo escuchar. Porque el diablo tu vieja creación está luchando y pedir perdón. Reconocer que no hay, que no está corriendo y que te está fatigando, no está avanzando, no está corriendo, no está avanzando la vida de fe, gozo, alegría, descanso, abundancia. Trabajá y no alcanzá. Pedí y pedí mal, porque no pedí de esa codicia, avaricia, no pedí de esa miseria, abandono, no pedí de esa incredulidad, no pedí de ese cansancio, sueño, pereza, que no podés ni orar. No podés ni escuchar la palabra, te cansa, te aturde, te atormenta la palabra. Y dice acá, lo que es más, vemos nosotros acá, vio que en Juan estaba anunciando la muerte de él, y ellos no entendían. ¿Por qué no entendía? Porque todavía la cruz de Cristo, estaba el velo todavía sobre ellos. Y así también nosotros, aunque ya ahora el velo ya fue rasgado, el Señor ya hizo todo. ¿Por qué admitimos ese velo, esa incredulidad, esas turbaciones que tenemos? No podemos escuchar la palabra si nosotros ya tenemos en libertad para entrar en el lugar santísimo. Entrar en el lugar santísimo en la cruz, poder entrar. Porque antes no podía entrar porque el velo no estaba rasgado, pero ahora Cristo ya rasgó esa incredulidad. Ya vos podés entrar, aceptar el llamamiento de Él, pelear, empezar a humillar, reconocer tu vieja creación, que tenés dos creaciones ahora, y que tenés que subir a reconocer, subir en la cruz, pelear la buena práctica, porque no vas a perder si pedís perdón. Te va a rasgar ese afán, turbaciones, miseria, incredulidad, afán, turbaciones, que te está impidiendo, que te está cansando, te trae sueño, pereza, cansancio. No podés pedir ni perdón, ni podés orar, ni no podés escuchar la palabra. Te sacas la presencia de Dios, Satanás, y pedí mal, y no tenés. Dios no te puede escuchar, porque no rasga el velo, Él ya rasgó ese velo que te está cerrando tu mente. La incredulidad que no podés escuchar, no podés decir que cree la palabra, no podés decir que creo la muerte y la resurrección, si no le podés escuchar la palabra. Y es común, no podemos remediar eso, pero pedir perdón, no puedo escucharte. No es sabrosa para mí como miel tu palabra. Esa palabra no se cumple, me aburre, es amarga solamente. La vida de Cristo a ti es común. Porque dice, la palabra del predicador, dice en Eclesiastés, es como clavo en clavo. Sí, ¿por qué te estorba la palabra? ¿Por qué no podés escuchar? Porque tenemos la vieja creación, esa incredulidad rechaza la palabra, cansancio, sueño, pereza. A la palabra, pedí perdón, Señor, tengo cansancio,
sueño, pereza, no es fatiga del Señor. Vos te estás forzado, es fatigar. Yo me fastigo porque tengo la vieja creación, pero tengo que pelear. Subir en la guerra, aceptar el llamamiento. Así fuimos llamados. Como Él tomó la cruz. Tome mi cruz y sígueme. La cruz es el sacrificio de Dios en corazón, contrito y humillado. Tenemos que reconocer la dos creación, que no podemos escuchar la palabra, que no creemos la cruz de Cristo. Decimos que creemos, pero si crees el sacrificio de Cristo, ¿por qué no pedir perdón? ¿Por qué no sacar ese espino que te está estorbando, que no podés escuchar, no podés orar? Dile, sí, Señor, no creo tu sacrificio. Dice que cree, dice por los fariseos. Así somos como el fariseo nosotros, porque tenemos las dos creaciones. Y si nosotros decimos que creemos, pero cuando estamos cansados, aburridos, cuando nos dice nuestra vieja creación, nos enojamos, porque decimos, negamos otra vez, decimos, pero yo creo a Dios, ¿cómo no voy a creer? Por eso sigo. Pero ¿cómo no podés escuchar la palabra? La fe viene por el oír de la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, si vos no podés escuchar la palabra, podés decir que crees la muerte y la resurrección de Cristo, que crees la cruz de Cristo. Si te está atormentando la palabra, no podés aguantar, te cansas, te fatigas. No creemos una miniatura porque tenemos la vida de Cristo, una miniatura, un bebé en nosotros, pero eso tiene que crecer en nosotros, tiene que crecer. No engañemos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No engañemos, tenemos la Dios creación que está luchando para que nos escuche y te está engañando que decir que cree en la muerte y la resurrección, que cree la cruz de Cristo. Hablamos cosas muy maravillosas, dice Job. Job después de tomar la cruz, todo el tiempo de su vida. Ahora mis ojos te ven, dice, después de pasar el proceso y te vas humillando, pidiendo perdón. Pero para eso tiene que venir Lea, tiene que venir dificultades, y ahí va a saltar tu incredulidad, la murmuración, queja del Señor. Y ese te parece que no es tu vieja creación, ese tenés que destruirlo. Ese es tu vieja creación, pedí al Señor. Jacob quería nada más a Raquel, no quería a Lea. Así también nosotros queremos la victoria, pero no queremos la dificultad cuando se manifiesta. La dificultad viene el desaliento, la incredulidad. Ay, queremos dejar todo, ya no cansamos de pedir perdón. Ya nos cansamos del camino del Señor y después decimos que creemos la cruz de Cristo. Ni queremos pedir perdón, no queremos trabajar nuestra vieja creación, no queremos destruir nuestra vieja creación. Ni un pedacito, como el árbol. A veces no queremos podar, no queremos trabajar por ese árbol para que quede bien. Así ni un pedacito de nuestra vieja creación no queremos cortar. Tenemos insipidez, abandono para pedir perdón al Señor. Te cansa, parece, es una cosa difícil. Pedro decía que está dispuesto para tomar la cruz. Ni aún no podía, vio que cuando le viene la dificultad, ¿cómo te va a dar cuenta que vos, yo tener vieja creación, que tener incredulidad, temores? ¿Cómo va a negar al Señor? ¿Cuántas veces negamos el poder de Dios? Decimos, a mí no me hace nada. A mí no me hace nada murmurar contra Dios. A mí no me escucha, oré tanto ya. ¿Cuántas veces decimos, negamos el poder de Dios como Pedro? Cuando hay dificultad, temores. Cuando hay incredulidad, ni poder escuchar la palabra. Y decimos que creemos como los fariseos. Hay turbaciones, no poder escuchar y no pedir perdón. ¿Ese te parece poco, ese pecado? No es poco no querer escuchar la palabra y decir que tenés fe y no poder ni escuchar la palabra. Te cansa, es común, pero pedís, me cansa, me fatiga, me da sueño, me turba, no puedo digerir más tu palabra, ya
no cae dulce para mí. Tu vieja creación como clavo hincado se estorba. Te estorba por tu vieja creación. Pedí al Señor, perdóname, subí en la guerra, aceptar el llamamiento de Cristo. Quiere que pelee con Él, poner en la buena práctica. Es buena práctica, como dice en Timoteo. Jesús primero hizo la buena guerra, buena práctica. La profesó esa guerra contra Satanás y no perdió. Así también va a profesar, va a poner en práctica esa guerra cuando pedí perdón de tu vieja creación y no va a perder. Se va a destruir esa incredulidad. Se va a destruir ese desaliento, ese imposible. Que Dios te va a dar victoria, te va a formar la vida de Cristo. Y todo vendrán por añadidura. Abundancia, pedí esa miseria, abandono, afán, turbaciones, codicia, avaricia. Ese espíritu que te está bloqueando. Miseria. No te, aunque esforzar, trabajar y no podéis tener. Pedí mal, porque falta la limpieza, alma adúltera, con incredulidad. No podés escuchar la palabra y crees, no pedí lleno de miseria, aflicción de espíritu. ¿Por qué te afligí tu problema? Si cree a Dios, Dios es abundancia. Reconocer tu vieja creación, tu miseria, tu aflicción. Reniego ya. Le está Dios que mal testimonio, porque hay miseria en ti, lleno de aflicción. Dios es abundancia. Dios es riqueza. Primero te va a formar la fe, gozo, paz, alegría y por añadidura. Dios te tiene que destruir esa aflicción de espíritu que te aflige, de tu problema. Parece que no, de tu futuro. Parece que va a ser así nomás. ¿Y por qué no limpiar? ¿Por qué no subir en la cruz? ¿Por qué no recibir la buena práctica? ¿Por qué te engañas que crea el sacrificio de Cristo? Él ya destruyó toda la cruz nuestra miseria. ¿Por qué andamos así? ¿Por qué no se cumple esa palabra? ¿Por qué no subí en práctica con Él? No recibí el llamamiento de Cristo. No subí a cortar madera. No pedí perdón de tu vieja creación, esa miseria, abandono. Por tu incredulidad no crees que en el sacrificio de Dios, que esa es tu vieja creación, que está atacando tu bendición natural y espiritual. Y vemos acá, Pedro, no seamos como Pedro. Creemos que amamos al Señor. Pero después lloró, Pedro reconoció. Y después dice en Pedro, en primera de Pedro 5, dice que él es testigo del padecimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque primero predicaba la ley nada más. Y él creía que amaba, vio a Cristo. Creía que me amaba y dice, sí que te amo. Y después lloró. Ese símbolo reconoció que no amaba, porque no se humillaba, no tomaba la cruz, aún le negó a Cristo. Y así cuántas veces negamos el poder de Dios, no pidiendo la cruz. Creemos como Pedro. Creemos que estamos siguiendo bien. Creemos que creemos el sacrificio de Cristo. Pero no, destruimos nuestra vieja creación, estamos llenos de aflicción, llenos de angustia, llenos de miseria, abandono. Y cree que ese miseria, abandono, aflicción de espíritu, no es pecado, no le ofende a Dios. Satanás está en el lugar de Cristo. El hombre interior tiene que ahí estar, pero el exterior está dentro de lleno de miseria, abandono, afán, turbaciones. Y pedí mal. Dios no puede escuchar, porque no te limpias, no sacáis espinos. Bendito eres tú, Jesús. Nos engañamos como Pedro. Yo estoy dispuesto para ir a la cruz. Decimos que creemos. ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no subí en la buena práctica? Hacer guerra contra Satanás. Sí, fuiste llamado. En Timoteo,
Primero Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, dice. No cree esa palabra. Poné en práctica porque es buena pelea. Así fuiste llamada a la vida eterna. Vida eterna que es esa fe, gozo, paz, alegría eternamente que te va a gobernar si tomas la guerra. Si practicas la guerra, poner en práctica, quiere decir la profesión, poner en práctica la profesión, profesar, poner en práctica la guerra, pedir perdón al Señor, que hay incredulidad en la aflicción de espíritu, miseria, abandono, tener temor de tu futuro, tener temor de Satanás, está haciendo más poderoso a Satanás que te va a destruir en miseria, abandono, que va a hacer siempre que no va a progresar. El Señor es abundancia, natural y espiritual, pero primero quiere que espiritual destruye esa incredulidad que no podés ni escuchar la palabra de Dios, no podés ni orar de cansancio, sueño, pereza, que todos los días te hace como Marta, afanada y turbada en las cosas que haceres, y no pedir perdón al Señor que te limpie, que haga, y ahí para ese cansancio, sueño, pereza cuando va a orar. Y cuando va a escuchar la palabra te turba. Pedile, Señor, no te puedo escuchar, no puedo orar. Esa carga que llevas, esa no es la vieja creación que tenés que entregar a Dios. Entrégale tu carga. Pedile, Señor, no puedo orar, no puedo humillar del cansancio, sueño, pereza, afán, turbaciones. Que Satanás, Señor, todos los días está, Señor, teniendo. Pero mucho acomoda la palabra, dice. Estamos en el mundo, tenemos la vieja creación, pero no acepta el llamamiento de Cristo, no va en guerra contra Satanás. Esa pereza, abandono, sueño, cansancio de las afán, turbaciones, de miseria, abandono, aflicción de espíritu. Bendito eres tú, bendito eres tú. Y no creemos nosotros como Pedro, confianza en sí mismo. También estoy para morir, nunca voy a dejar el Evangelio. Y ya sin darse cuenta ni no puede escuchar la palabra. Nunca voy a dejar y cree que siguen bien así. No puede ni orar del cansancio, sueño, pereza. Fatiga, no se cansarán, no se fatigarán, correrán. En el Señor no hay ese cansancio, sueño, pereza. En nuestra vieja creación, esa miseria en nuestra vieja creación. Afán, turbaciones, codicia es nuestra vieja creación. Pero el Señor quiere que limpie para dar abundancia. Todos vendrán por añadidura. Primero, el rebuscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo reina Cristo? Pidiendo perdón de esa incredulidad. Reina, cuando escuchás la palabra y pedís al Señor perdón porque no va a poder saborear como miel. No va a caer como miel a ti. Ve que la cuchara de miel querer tomar una cuchara y querer más tomar. Así tiene que ser la palabra de Dios, pero a nosotros no es así. Rechazamos, nos aburrimos, nos cansamos, ya queremos que termine nada más, no aguantamos más esa palabra, estamos aburriendo de Dios mismo, estamos cansando, nos damos cuenta que no saboreamos ese miel lleno, como clavo hincado. Es normal, está cayendo a nosotros, pero pedí perdón hasta que caiga como miel, hasta que tenga libertad para escuchar esta palabra. Cree que a Dios no le ofende eso. Y decimos que creemos el sacrificio de Cristo. Creemos la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Pero tenés que pedir perdón de esa incredulidad que no podés escuchar, reconocer. Señor, ahora, Señor, esa fe está muy pequeñito en mí. Esa fe, Señor, no crece en mí porque no quiero escuchar tu palabra, no puedo escuchar. Porque Satanás ya me cansa, me turba. No puedo ya aguantar tu palabra. Porque Satanás está luchando para sacar la vida de Cristo. Ese miel, esa fe, gozo, para alegría, que se tiene que formar en ti. Bendito eres tú, Jesús. Aleluya. Bueno, hasta acá nuestra palabra, después mañana seguiremos. Amén. Es tuyo.